Comenzamos a grabar entonces el episodio número 246 del podcast de Pleno Emprendo. 5 roles claves para escalar a $20.000 mensuales. $20.000 mensuales. Sí, varias personas con las que estoy trabajando de manera muy cercana en un programa especial que tengo, un programa que le llamamos La Tropa de Elite, un poco en chiste. Estamos básicamente yendo, ¿no? O sea, bueno, Pleno Emprendo lo pasó hace rato, pero estoy acompañando a esas personas a que puedan llegar a ese hito de los 20, 25 mil, 30 mil dólares mensuales de facturación. Obviamente con una rentabilidad del 60-70%. Esto es, a ver, aclaro, ¿no? Esto es gente común, gente como vos, gente como yo, con hijos, que vive en Buenos Aires, en Córdoba, en Montevideo, en Chile, que obviamente es apasionada por lo que hace, es laburadora y tiene un método y una manera de encontrar océanos azules, de diseñar una propuesta que sea especialmente relevante para esas personas y solucione un problema particular, cumpla una promesa importante para la persona, genere alto valor percibido y diseña un sistema de venta para que la persona, un desconocido, lo conozca, gane confianza y finalmente cierre la venta. No son extraterrestres, no son gente con poderes especiales, no somos gente particularmente inteligente ni particularmente talentosa. Simplemente tenemos un método y lo ejecutamos con determinación. Antes quería hablar de algo que vengo trabajando mucho con ese grupo y también con toda la gente en general dentro del programa de Pleno Emprendo, que surge muy seguido. Surge tan seguido que le puse un nombre esta semana, no es que lo haya inventado, simplemente que es una referencia que me hace sentido, que es cómo atravesar el valle de la muerte de los resultados, cómo atravesar el valle de la muerte. En todo proceso de crecimiento, en realidad esto aplica a todas las áreas. O sea, quieras hacer lo que quieras hacer, mejorar en un deporte, no sé, mejorar en tu salud, cualquier cosa que sea medible, vamos a decir. Y en este caso los negocios, esto sucede, ¿sí? Pero vamos a hablar específicamente de los negocios porque es lo que por lo general trabajo con las personas. Muchas personas están queriendo crecer, están midiendo sus resultados, en este caso facturación, éxito con sus clientes, etc. Y siempre sucede que hay que atravesar momentos en los que los resultados no llegan. Mensajes que enviamos, campañas que hacemos sin agendas o convocados a una instancia gratuita, o mucho menos de lo que pensamos. Llamadas de venta que hacemos, que ponemos energía y que no terminamos de cerrar. Personas que se suman a nuestro servicio y que quizás no tienen los resultados que estaban esperando. Frustraciones y malos resultados que, como siempre digo, no son cosas que no deberían pasar, sino que son cosas intrínsecas del camino que tenemos que superar. No son cosas que no deberían estar sucediendo, sino que son justamente las razones por las cuales no todo el mundo lo hace. Porque justamente atravesar esas frustraciones es lo más difícil. Especialmente cuando ya estamos cansados. Ayer había una chica que venía de hacer un montón de llamadas de venta y no había cerrado ninguna. Y yo le decía, está bien lo que estás haciendo. Simplemente te tenés que mantener ahí. Porque si vos dejás de hacer las acciones claves, cuando las cosas no te salen, lo que va a suceder es que no vas a tener resultados, no porque estabas haciendo mal las cosas, sino porque dejaste de hacer esas acciones. Daniel Kahneman, en el libro Piensa rápido, piensa despacio, habla de la regresión a la media. Y dice textual, recién lo busqué, siempre que la correlación sea imperfecta, los resultados extremos se suavizan con el tiempo. Lo mejor siempre parecerá empeorar y lo peor parecerá mejorar, independientemente de cualquier acto. Esto se llama regresión a la media y significa que debemos tener mucho cuidado al diagnosticar la causalidad. ¿Qué quiere decir? Que por lo general, esto es un paper, es un estudio científico, por lo general, cualquier
cualquier cosa que esté teniendo resultados muy buenos, lo más probable es que regrese a la media y vuelva a tener resultados medio pelardi, como diría Santi Magnin. Si por el contrario estás teniendo resultados muy malos, siempre y cuando estemos ejecutando las mismas acciones, lo más probable es que volvamos a la media y volvamos a tener resultados mejores. Entonces, muchas veces lo que nos pasa es que dejamos de hacer las acciones claves, de hecho, ahora que lo pienso, en cualquiera de estas dos situaciones. Cuando, por ejemplo, vendemos mucho, empezamos a cancherear, nos relajamos y dejamos de comunicar, de prospectar, de tener llamadas de venta, de mejorar en esas llamadas de venta, porque pensamos que ya la tenemos clara. Y por el contrario, cuando no tenemos resultados, cuando quizás tenemos esas llamadas y no cerramos, quizás cuando mandamos 100 mensajes y por ahí agendamos 1 o 2 llamadas nada más, nos frustramos y pensamos que lo que estamos haciendo está mal y tenemos que dejar de hacerlo. Me canso de dar este consejo. Está bien lo que estás haciendo, aunque los resultados no hayan sido los esperados. Seguí haciendo lo mismo. Obviamente, aprende lo que estás haciendo, ajustá, optimizá, pero seguí en ese camino, seguí buscando ese norte. A mí me encanta el concepto de que las decisiones no son buenas o malas en relación al resultado, sino que son buenas o malas por el proceso de toma de decisión. Si nosotros, por ejemplo, para poner un caso extremo, ¿no? Y bastante burdo, agarramos nuestro fondo de emergencia, eso que nos da la seguridad de poder tener meses sin ingreso y poder seguir viviendo, por ejemplo, suponete que tenés hijos, que tenés que pagar el colegio, la prepaga, etc. Agarrás ese fondo de emergencia, te vas al casino, jugás a un número y tenés la suerte de que salga, vas a multiplicar por 32, ¿no? Creo que es 32, ese delirio, iba a decir inversión, pero esa apuesta. Entonces, si llevaste $5.000, bueno, no sé, hagamos la cuenta, más o menos te vas a llevar unos $100.000, ponele. $100.000. Ahora, esa decisión es mala, aunque el resultado haya sido bueno. ¿Sí? Esa decisión es mala porque estás yendo a jugar un juego de matemática negativa con bajísima probabilidad de ganar, y aunque hayas ganado, la decisión es mala. Y por el contrario, hay decisiones que son buenas, que las pensaste, las analizaste, lo consultaste con alguien que te pueda asesorar, hiciste todo y tuviste mala suerte y los resultados son malos. Aún así, esa decisión es buena, aunque los resultados hayan sido malos. ¿Sí? Entonces, con nuestras acciones tenemos que poder también diferenciar esto mismo. Y tenemos que definir el plan, tenemos que definir las acciones y, obviamente, teniendo un feedback continuo nosotros mismos y optimizando esas acciones, ¿no? Es decir, a ver, estoy comunicando, bueno, ¿qué mensaje es el que más llega? A ver, estoy prospectando, ¿qué estructura de diálogo es la que mejor conecta con la persona? A ver, estoy cerrando, voy a ver el video de mi grabación, lo voy a llevar a, no sé si tenés a alguien, por ejemplo, si estás en la comunidad, lo llevas a los miércoles de venta y tenés feedback al respecto. Haciendo todo eso y volviendo a repetir, es cuestión de tiempo que las cosas se den cuando estás en el camino adecuado. Entonces, esto tengo como el registro muy vívido de todo esto porque hay infinidad de casos dentro de la comunidad, de hecho todas las semanas se da, de personas que intentan, y por ahí no les sale, intentan, y en un momento se destraba. Porque los resultados tienden a no ser lineales. Acá no estoy hablando con método científico, estoy hablando desde mi experiencia del día a día. Los resultados no tienden a ser lineales. Por lo general, la persona cuando va a hacer, por ejemplo, su primera venta high ticket, o cuando va a escalar a $5.000, a $10.000, cuando tiene ese objetivo, quizás intenta por acá, no le sale, intenta por acá, no le sale, intenta por acá, no le sale, y por ahí pasó un mes de frustración, y a la sexta vez que intenta con algo nuevo, ¡pum!, se destraba. Y toda esa inercia y todo ese trabajo que venía haciendo antes es como que se empieza a acoplar, se alinea y empieza a despegar.
dicen que la historia, ¿no? O sea, como una analogía, hoy estoy así como muy filosófico, pero que la historia no es una continuidad, sino que la historia da saltos, ¿no? La historia de la humanidad, digo. Como que por eso es tan difícil nosotros proyectar cómo va a ser el futuro, porque justamente lo que determina el futuro son esos cisnes negros, esas cosas impredecibles que cambian la tendencia y hace que aceleremos hacia otro lado, ¿no? En los 60, toda la ciencia ficción, como empezaba la carrera espacial, pensábamos que íbamos a estar en Marte, ¿no? Pero esas naves espaciales que iban a Marte tenían botones analógicos en sus naves porque no sabían que se venía una revolución en la era de la comunicación, de las pantallas y lo digital. Me fui por las ramas zarpado, pero lo que quiero decir es que nosotros tenemos que seguir intentando, nosotros tenemos que seguir realizando las acciones claves y en un momento se destraba. Todavía no empecé con lo que vine a traerles en este episodio, que tiene que ver con los 5 roles para escalar a 20K mensual. Pero me parecía súper interesante porque, de vuelta, a mí me gusta traer a este podcast la trinchera del día a día de Pleno Emprendo, y esto es algo que últimamente está ahí en el campo de batalla muy presente. Para escalar un negocio de servicios, para escalar, para crecer en un negocio de transformación, ya sea que tengamos una agencia de marketing, ya sea que seamos coach o mentores y ofrezcamos un resultado, una transformación, ya sea que seamos profesionales independientes y demos nuestro servicio de alguna u otra manera, tenemos que saber que nuestro crecimiento va a estar en algún punto limitado por nosotros mismos. Y es sumamente importante que podamos reconocer cuándo somos el cuello de botella de las operaciones. Como siempre digo, si hasta facturar $1000 no es necesario que te ayude absolutamente nadie, te ayude en términos de trabajar con vos. No estoy hablando de mentores, que eso sí, o cursos o programas, eso sí. Pero yo digo, no necesitas ayuda en las operaciones de tu negocio. Hasta $1000 tenés que estar vos solo. Si necesitas a alguien es porque tenés un problema en el modelo de negocio. Estás cobrando mal, no estás generando valor suficiente, lo que sea. Pero cosas a corregir antes de tomar a alguien. Recién llegando a los $5000 mensuales, y esto lo digo con mucha experiencia y conocimiento de causa, en un modelo de negocio de nicho tirando a high ticket, digital, por lo general, llegando a los $4000, $5000, empezamos a hacer nuestro propio cuello de botella. Y lo que sucede muchas veces es que o podemos poner foco en la comunicación y las ventas, o podemos poner foco en la gestión y dar el servicio. Entonces, lo que le sucede a mucha gente es que su estado de resultado, o sea, su facturación, cuando ves el mes a mes, termina apareciendo un serruchito que pasa de 7 a 3, de 5 a 2, de 8 a 4. Y no pueden estabilizarse consistentemente arriba de $5000. Obviamente son aproximaciones, pero para que tengan una idea. ¿Qué es lo que sucede en este punto? Sucede que demasiadas acciones operativas por fuera del área de genialidad del líder del negocio que sos vos están pasando por tus manos. Demasiadas tareas en relación a lo administrativo, demasiadas tareas en la relación a la generación de contenido, demasiadas tareas en relación a la prospección, demasiadas tareas en relación a la comunicación con tu cliente y demasiadas tareas en relación a las ventas están pasando por tus manos. Todas las áreas de nuestro negocio tienen una parte estratégica que probablemente no puedas ni debas delegar y tengas que seguir muy atento, pero la buena noticia es que todas las partes de tu negocio tienen un gran porcentaje de operaciones que, si tu idea es crecer, necesitas automatizarlas / delegarlas. Y esto es una gran noticia, porque imagínense que ustedes están al 100% de su ocupación, vamos a decir, que están al 100% demandados de su tiempo, y que
redondeando, solo el 20% de las operaciones de su negocio, de la actividad de su negocio es estratégica y el otro 80% es operativa. Obviamente que esto es un gris, nunca es tanto y tanto, pero para que se entienda el ejemplo. Si nosotros logramos automatizar / delegar el 80% de nuestras operaciones, estamos hablando en tiempo, el 80% del tiempo de nuestras operaciones, vamos a quedarnos solamente con ese 20%. Con lo cual, nosotros podemos multiplicar por 5 el volumen de operaciones de nuestro negocio y mantenernos en ese 100% de capacidad de utilización de nuestra disponibilidad para el negocio. No sé si es muy complejo o si se entiende bien. Y así, literalmente, es como personas que están en $5.000 pueden facturar 25. Concentrándose en ese 20% que aporta más valor, que está en su zona de genialidad, que es estratégico, y delegando y automatizando todo lo demás. Esto suena simple y lo es, pero es muy incómodo. Porque requiere cambiar completamente lo que entendemos como trabajo. Requiere cambiar completamente nuestra organización de la semana, nuestra planificación, en dónde está nuestra cabeza. El otro día uno de los chicos me decía, Mariano, últimamente me la paso de reunión en reunión. ¿Tener un negocio es así? Me decía, riéndose. Y mi respuesta fue, miré así un poquito para arriba y dije, sí, es así. Porque hay un punto en donde uno pasa de hacer las cosas a liderar gente que hace las cosas. Si uno quiere, ¿no? Esto, a ver, siempre claro, esto no es un deber ser, tener que ir a 20, 30, 40 o 50 mil dólares de facturación, es una elección, ¿sí? Pero si elegís eso, tenés que saber que tu trabajo es dejar de trabajar directamente en las cosas y en liderar gente y procesos para que esas cosas sucedan. Hacer que las cosas pasen y no necesariamente pasen por tus manos. Y mi respuesta fue sí, un poco es así. El primer rol, cuando hablo de roles quiero aclarar que no estoy hablando de personas necesariamente diferentes. Yo voy a hablar de 5 roles acá. Pueden ser 5 personas diferentes, pero no necesariamente. Puede ser una persona que ocupe una parte de sus horas en algo, otra parte de sus horas en otra cosa. Puede ser una sola persona que haga los 5, no creo, pero que haga 2 o 3 cosas sí dentro de tu negocio. Pero diferenciar roles de personas, ¿sí? O sea, los roles son los roles, que son los que tienen que estar. Puede ser la misma persona o personas diferentes. O en un mismo rol puede haber 2 personas. El primero, y esto va en orden también cronológico respecto de, por lo general, cómo recomiendo ir tomando, básicamente, es el de asistente virtual administrativo. Cuando empezamos a tener ventas recurrentes en nuestro negocio y nos empezamos a acercar a esos $5.000, lo que sucede es que cosas que antes yo hacía medio de taquito sin darme cuenta, ¿no? Como las cobranzas, como el dar acceso a mis clientes, como el ida y vuelta, si querés, de algunos mensajes, como la facturación, como ese tipo de cosas que son muy simples, empiezan a tener un volumen tal que ya no lo puedo hacer de taquito mientras almuerzo o algo así como lo hacía antes, en los últimos 10 minutos del día, sino que de alguna manera tengo que delegarlo porque ya el volumen es demasiado grande y me saca de mi zona de genialidad ponerme a hacer la facturación o pedirle a mi cliente tal cosa que quizás no aporta tanto valor, pero hay que hacerlo, ¿no? Cosas que no son importantes, pero son necesarias dentro del proceso. Cobranzas, por ejemplo. La típica es cobranza. Si tenés algo recurrente o cobras cuotas, las cobranzas son tremendo el tiempo y la energía que te llevan. Entonces, eso es una muy buena tarea para delegar. La segunda persona, que por lo general recomiendo que se tome, un poco compite con la tercera, depende del caso,
es la del editor o asistente de contenido en general. Cuando nosotros comenzamos a crecer también y nuestra comunicación empieza a ser nuestro top of the funnel, ¿no? O sea, la manera en que nos descubren las personas y empieza a tener especial relevancia cuando necesitamos que miles nos descubran, cientos interactúen, decenas pasen a una entrevista o a una interacción gratuita y algunos nos compren. Cuando eso empieza a ser así y la harina que necesitamos para la maquinita de pan empieza a ser abundante y mucha, el contenido empieza a ser fundamental. Con lo cual ya no vale la pena ponerse a editar con CapCut o con alguna cosa de esas que nos lleva un montón de tiempo y editar y subir, etcétera, etcétera. Necesitamos a alguien que nos ayude. En mi caso, por ejemplo, yo agarro y mando los podcasts directamente a Félix, en este caso, que es la persona que hace años ya me acompaña en esto. Y lo que hace es recortar pedazos con su criterio, en el cual confío y funciona, y los programa directamente. Entonces yo por ahí me dedico una hora y media por semana a grabar contenido y después salen pedacitos por todos lados. Eso necesita de alguien que esté pensando ahí atrás, ¿no? Si yo me pusiera a hacer recortes de mi podcast, me llevaría un montón de tiempo, ¿sí? Entonces, esta parte es fundamental. Además, por lo general, no está alineado a las fortalezas de las personas. Es raro que alguien sea bueno editando. O sea, hay muy poca gente que conozco, ¿no? Que es realmente buena y le encanta editar. Igual que te guste, no es importante, ¿no? O sea, acá siempre el criterio que tenemos que usar no es principalmente el que te guste. Es principalmente el valor que aporta, ¿sí? Después, en otro orden de jerarquía, está si te gusta o no. El rol que sigue, que está pegadito con este, y hay veces que viene antes, en muchos casos, especialmente en los negocios B2B, ahí va, especialmente en los negocios B2B, es el del appointment setter. El appointment setter, que es una palabra muy de moda, lo que significa es una persona que abre y lleva diálogos adelante con posibles clientes, está prospectando, para que eso se convierta en una instancia gratuita de interacción, que por lo general son llamadas de venta, para que le puedas pasar, para que le puedas mostrar tu servicio o pasar un presupuesto y así quedar al borde de la venta. Es la persona que nos agenda llamadas, vamos a decir. ¿Por qué es tan importante delegar esto? Porque el nivel de demanda mental que te lleva a hablar con cientos de personas a la vez, porque para que funcione esto, acá estamos hablando de ir a 20 lucas, ¿eh? O sea, si estás empezando, obviamente lo puedes hacer porque puedes mandar 10 mensajes por día. Pero si tenés que mandar 100 mensajes por día, como hacemos en Pleno Emprendo, o más, eso ya mentalmente es casi insoportable, ¿sí? El otro día hablaba de que parte del motivo por el cual empezar a delegar ciertas cosas tiene que ver con que no nos damos cuenta, pero nos volvemos malos en lo que hacemos. No porque no tengamos ganas, pero lo que sucede es que al estar tan demandados por la totalidad de nuestro negocio, por estar cubriendo mentalmente tantas áreas, lo que sucede es que empezamos a hacer mal sin darnos cuenta o dándonos cuenta algunas cosas que son fundamentales. Yo me daba cuenta que las últimas llamadas de venta que hice ya no tenía la energía ni las ganas que tenía que tener para cerrar la venta. Las conversaciones de appointment setter que hice a lo último, porque ya ahora no estoy haciendo nada, pero las últimas ya no les daba la atención que necesitaban. Ni hablar el contenido, que ya hace rato que no le metía ni media onda. Y las tareas administrativas que las dejaba quizás por la mitad porque me agotaban. Entonces que venga una persona fresquita, que venga una persona que eso le resulte cierto desafío y le sirva, es un bálsamo para nosotros, porque dedicándole muy poquitos minutos a la semana de revisión, de acompañamiento, de motivación, de feedback, podemos encaminar a esa persona y que haga un trabajo muchísimo mejor que nosotros.
No porque sea más inteligente, ni más talentoso, ni nada por el estilo, sino porque simplemente tiene su energía enfocada en eso. Y eso descubrí este año que es increíblemente valioso. La alegría que yo siento y la gratitud que siento por las personas que trabajan conmigo en Pleno Emprendo, yo no se los puedo explicar. O sea, yo cuando veo, ¿no?, grabaciones de los closers o mismo conversaciones de los appointment setter, cuando veo las ediciones de los contenidos, ¿no?, cuando veo las planillas administrativas al día, es como que cuando veo los procesos de coacheo a las personas en detalle, 7x24, siento un alivio de que las cosas están funcionando bien y a la vez mezclado con un terror de decir, esto ya es mucho más grande que yo. Es como que siento que creé un monstruito que tiene vida y que es como que siento que me puede llegar a comer si quiere, ¿no? Es como el dragón de la Khaleesi que era tiernito y chiquito y después se la pudo morfar. Entonces, es un poco lo que se siente, ¿no? Hoy estoy muy disperso. Es el día previo a las elecciones, por lo menos acá en Argentina. Estoy un poco disperso. Me voy a aguantar de hablar, mira, del tema. El rol que sigue es el de coach o project manager. El que quiera saber mis opiniones y el que quiera, más importante aún, tener un diálogo respecto a la actualidad, la economía, la política, etc., puede buscarme en Twitter. Estoy como Mariano Rodríguez, @plenoemprendo. Y lo charlamos ahí en X, ¿no? Twitter, X. Y ahí nos vemos. Pero acá en el podcast y en Instagram quiero mantener mi enfoque de negocios. El siguiente rol es el de coach o project manager. ¿Por qué estos dos nombres? Coach le podemos decir a la persona que acompaña los procesos de tu cliente, paciente o alumno en servicios que son del estilo de programas, ¿sí? Programas de transformación, más B2C, a cliente final, que necesita lograr un resultado. Y Project Manager, por lo general, le podemos decir a la persona que está encargada de estar en contacto con tu cliente cuando es un servicio recurrente, como puede ser una agencia, como puede ser una consultoría a empresas, ¿no?, más B2B. Pero en ambos casos, el problema que resuelve esta persona es manejar el volumen de comunicación entre tu cliente y tu negocio. Si hay algo que lleva toneladas de energía y toneladas de tiempo, son las comunicaciones con tu cliente. Esos mails que te envía, esos audios de WhatsApp, esos mensajes en Slack o en Discord. La sumatoria de todo eso es demencial en negocios que están alrededor de $5.000. Y como siempre decimos, acá aplica la ley de Pareto a full, y el 80% de las cosas, una persona medianamente entrenada a partir de tu método lo puede solucionar. Una persona que conozca bien a fondo tu propuesta, y no estoy hablando de que tiene que estar a años con vos, en algunos meses de entrenamiento, por lo general son personas que pueden salir de tu ecosistema. De hecho, esto es una muy buena idea para todos, para estos 5 roles. Personas que salgan de tu ecosistema, personas que ya son fanáticos tuyos de alguna manera, o que les encantaría estar cerca de lo que vos haces, por algún u otro motivo. Esas son las mejores personas para tomar. Porque es mucho más difícil aprender a querer lo que vos hacés, vamos a decir, y tu método. Es muy difícil eso. Aprender de lo tuyo en profundidad, que aprender la estructura de cómo ser un buen asistente virtual, de cómo ser un buen editor, de cómo ser un buen appointment setter, de cómo ser un buen coach, un project manager o un closer de ventas. Es mucho más fácil aprender ese oficio que aprender sobre lo tuyo. Entonces yo siempre recomiendo
que sean personas que salgan de tu ecosistema, de tus redes sociales, clientes o ex clientes, de tu ecosistema, y que se formen en estas cosas. Terminando con lo del coach, decía que son personas entonces que van a manejar el día a día, la operatoria, que van a guiarlos, que van a hacer su mapa, su GPS, dentro del proceso de transformación o dentro del proceso de recibir ese servicio. El último de estos roles es el de closer de ventas. Este también compite un poco con el anterior, ¿no? O sea, el asistente virtual creo que sin lugar a dudas es el primero. Después el segundo, de vuelta, puede ser asistente de contenido, editor contenido o appointment setter, depende si tenés mucho volumen de prospección, tipo más B2B puede ser appointment setter primero, y si tenés mucho volumen de contenido más que de prospección, entonces puede ser más un editor. Lo que sí seguro es que después sería como un coach, project manager o closer de venta. Acá también depende si por ahí por la naturaleza de tu servicio estás haciendo cuello de botella principalmente en dar tu servicio, entonces coach o project manager es la prioridad, y si estás haciendo cuello de botella en las ventas, entonces poner un closer es tu prioridad. Ahí lo tenés que decidir o pedir ayuda para decidirlo. Y también tiene que ver qué tan alineado tus fortalezas, ¿no? Si por ejemplo sos muy bueno vendiendo y te cuesta mucho el día a día con el cliente, bueno, entonces empezá por el project manager y viceversa, ¿no? El closer de venta, también una muy buena idea que salga de tu ecosistema. Es más fácil aprender a vender que aprender de lo tuyo, como hablábamos antes. Por lo general, tiene que ser una persona, bueno, en realidad casi todos los anteriores, salvo el asistente virtual y el editor, tiene que ser una persona como el appointment setter, como el coach, como el project manager, orientada a las personas, ¿no? O sea, orientada a la venta consultiva en este caso, orientada a la escucha, orientada a la palabra, vamos a decir. Y es una persona que puede tomar las llamadas de venta que agenda el appointment setter o que se agendan orgánicamente. Esto también es tremendamente relevante porque cuando nosotros empezamos a tener cierto volumen de trabajo, imagínense, ¿no? Si queremos vender, haciendo una cuenta, si queremos vender $20.000 y vendemos, poner un ticket de 1.000 para redondear, necesitamos 20 ventas. Si nosotros tenemos una conversión de un 25%, que sería lógico, necesitamos tener 80 llamadas mensuales. 80 llamadas mensuales, vos como dueño de negocio, es muy difícil que las puedas tener y que las hagas bien, porque tenés que hacer todo lo demás. Entonces, cuando pensamos en estos volúmenes, es cuando empiezan a aparecer estas figuras. 80 llamadas, que son más o menos unas 18 por semana promedio, por una persona que solo se dedica a eso, o sea, a eso por ahí para vos y para otro negocio, como tengo yo muchas veces, que son closers de varios negocios digitales, no es tanto, ¿sí? Si es una persona especializada en eso. Entonces, eso es lo que tenés que buscar. Esos closers de venta van a recibir esas llamadas y obviamente vos le tenés que dar feedback. Por lo general, lo mejor, esto para todos, ¿no? O sea, para todos los procesos es, primero lo haces vos y esa persona te mira, después lo hace esa persona y vos lo mirás, después la persona lo hace y vos le vas dando feedback cada vez más espaciado, hasta que finalmente solo se manejan con ciertos índices de seguimiento, y cuando haya una discrepancia, cuando haya algo que ajustar, es ahí donde haces doble clic y te metes, ¿no? A ver, me explico. Cuando yo contraté los closers de venta, lo primero que hacía era invitaba a que vea en vivo las llamadas mías y también le mandaba grabadas. Después, esos closers tenían llamadas y yo estaba en vivo con ellos, ¿sí? Esta lógica aplica a todos. Después, los closers tenían llamadas solos y yo las miraba grabadas una vez por semana. Y actualmente lo que estoy haciendo es mirar los índices de conversión y aquellos closers que están fuera de rango, por ejemplo menos de 20% de conversión, o con una ausencia de llamadas muy alta,
Yo ahí hago doble clic y me fijo a ver cómo está haciendo cómo está confirmando esas llamadas, si el problema es en la asistencia, o cómo están siendo esas llamadas y le doy feedback directamente desde el video si veo que no está teniendo una buena conversión. Lo mismo para todo lo demás, o sea, hay que medir la parte de Appointment Setter, hay que medir la parte de los resultados del coach, etcétera, etcétera. Hasta acá entonces el episodio del día, espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en el próximo.